Luego de pasar todo el verano en los Salmos, como bien decía la serie de verano, nosotros hoy estamos comenzando el Evangelio según Mateo. Y como están viendo, vamos a estar recorriendo prácticamente un poco más de un año en todo el libro de Mateo, o el Evangelio según Mateo. Y le hemos llamado reinos encontrados a esta serie. Y usted va a ir descubriendo, pero uno de los énfasis en el Evangelio de Mateo es el reino de los cielos, la llegada de este Mesías, de este Salvador, y viene a encontrarse con un reino terrenal. Y por eso hay mucho énfasis, en un momento dado lo vamos a ver en las parábolas del reino de los cielos. Por eso le llamamos reinos encontrados. El reino nuestro versus el reino de nuestro Salvador. Solamente hay un evangelio, y eso es bien importante dejarlo claro. Si usted es de lo que piensa que cuando nosotros le preguntamos cuántos evangelios hay, usted piensa que hay Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 evangelios. No, hay un solo evangelio. Pero hay diferentes libros, o más bien diferentes narrativas acerca del evangelio. Uno las da Mateo, uno las da Marcos, uno las da Lucas, uno las da Juan. Y son diferentes. Se conocen los evangelios sinópticos, aquellos que son evangelios o narrativas del evangelio, que son muy afines. Vamos a encontrar momentos, discursos muy similares. Esto sucede con Mateo, Marcos y Lucas. Juan es el único evangelio que es distinto, que es más enfocado en los discursos de Jesús. Por eso Juan es tan elaborado en discursos. ¿Y qué estamos haciendo? Y esto es algo que nosotros lo venimos diciendo y repitiendo una y otra vez, cuando hablamos de discursos y narrativa. Narrativa es alguien, un historiador, alguien que recopila una historia y la está narrando con hechos, eventos, personajes. Un discurso es aquella persona que está hablando, puede ser en primera persona, segunda persona, tercera persona, pero es todo un discurso, una carta, es un mensaje directo. Y esa es la diferencia. Por eso cuando nosotros nos acercamos al Evangelio vamos a ver una mixta de esto. Así que si a usted le gusta la tripleta, esa combinación de varias carnes, cuando nosotros vamos a los Evangelios, nosotros vemos esa mezcla de narrativa, pero también palabras directas de nuestro mismo Jesús. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Mateo, y cómo nosotros podemos establecer una diferencia de Mateo con los otros evangelios, me recordó muchísimo las veces que a nosotros coordinamos puntos de encuentro. ¿Y por qué puntos de encuentro? Yo estaba coordinando, esta semana nosotros salimos de viaje, estaba coordinando con un amigo y le decía, mira, vas a llegar hasta este punto y de aquí nos encontramos y de aquí seguimos. Esos son puntos de encuentro. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros coordina el PON, como le decimos en el buen puertorriqueño, o ese carpool, aquellos que se creen más americanos, pero cualquiera que sea, nosotros coordinamos puntos de encuentro. Vamos a encontrarnos en este lugar. Y un punto de encuentro es un lugar que hace sentido para todas las partes. A veces hay algunos que son más listos que otros y ese punto de encuentro jala un poquito más a favor de uno que del otro, ¿verdad? Pero en esencia los puntos de encuentro son lugares donde es beneficioso para todas las partes, no para una de las partes nada más, ¿verdad? Pero eso es historia de otro cantar cuando el beneficio es para uno. Mateo viene a ser un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque el mayor reto del creyente siempre es, cuando nos encontramos con la Biblia, es cómo se relaciona el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Qué relación tiene estas historias de Israel y de estos personajes íconos en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Y es difícil siempre ver esa relación de uno con el otro. Sin embargo, Mateo y la narrativa de Mateo, que es Leví, el recaudador de impuestos, nosotros lo vemos en Mateo 9:9 y en Mateo 10:3, que se hace referencia al apóstol. Y es quien está escribiendo este evangelio.
Mateo viene a establecer un punto de encuentro para nosotros hoy que estamos leyendo esta narrativa y discursos de Jesús. Porque Mateo viene a conectar el cumplimiento de todo lo que se viene anunciando y diciendo desde el Antiguo Testamento acerca de un rey mesiánico, un rey davídico, en fin, de toda esa esperanza de que en un futuro las cosas iban a ser distintas. Los profetas vienen hablando de eso muchísimo. Mateo muy intencionalmente decide a establecer un punto de encuentro. Y es como si estuviera redactando y escribiéndonos a nosotros hoy y diciéndonos, hey, ¿tú no entiendes lo que sucedió hace muchos cientos de años atrás? Yo te voy a contar de uno que vino a cumplir todo esto y que hace sentido con lo que yo estoy diciendo y con lo que se venía diciendo. Así que Mateo viene a ser un punto de encuentro muy a favor para nosotros, para entender esa relación de Jesús con el Antiguo Testamento. Mateo, cuando nosotros vamos, lo escribe Leví, lo escribe en los primeros 65 años aproximadamente después de Cristo, así que es un relato bien cercano a los eventos. Y cuando nosotros vemos el libro de Mateo, prácticamente sus 28 capítulos, algo bien interesante es que vamos a ver esa combinación de 5 narrativas, 5 discursos, entre muchos, pero principales en todo el Evangelio. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos a ver que Mateo de momento comienza a narrar hechos de Jesús y de momento Jesús entra en escena y empieza a hablar. Y recopila las palabras de Jesús. Y después que recopila esas palabras de Jesús en primera persona, interactuando con discípulos, fariseos o escribas, que eran los principales, vuelve Mateo y narra otro hecho. Y empieza a narrar y de nuevo entra en escena Jesús a hablar. Ese es el flujo del libro de Mateo, o del Evangelio según de Mateo. Pero ¿a quién está escribiendo Mateo? Porque nos interesa. Es muy distinto cuando nosotros vamos a Lucas, con lo específico, y a su amigo Teófilo, pero cuando nosotros nos sentamos con Mateo debemos entender algo bien importante. Mateo está escribiendo a una población que es judía cristiana. ¿Por qué eso es tan importante? Y esto no es un estudio bíblico. Es muy importante porque nosotros vamos a ver el énfasis de Mateo ante el reto de muchos judíos que pensaban que Jesús vino nada más para mí. Jesús vino solamente para Israel. Jesús vino para los que somos judíos y nacimos aquí. Mateo viene a romper ese paradigma y a recordarle a los judíos y a dejarle saber, hey, el Evangelio llegó para todos, para los gentiles. El cumplimiento del Mesías, Jesús como Mesías, viene a salvar a todos. Oye, y eso son buenas noticias para ti y para mí hoy. Para ti y para mí hoy debe poner hambre y deseo de nosotros poder leer a Mateo con mucho entusiasmo, saber que este héroe, este salvador y esta persona salvadora no vino y hizo todo lo que hizo solamente para una región o una población. Esa es la diferencia por la cual usted hoy no se preocupa por qué sucede con el presidente de Ucrania. ¿Y qué es lo que sucede en Ucrania? Ahora, a los ucranianos les debe interesar muchísimo qué es lo que sucede al presidente de Ucrania. ¿Y cuál es la estrategia de batalla en la guerra contra Rusia? ¿Por qué? Porque lo que sucede allá no tiene que ver con nosotros, directamente. Pero yo le garantizo a usted que si la vida de usted y mía dependiera de lo que haga o no haga el gobernador, el presidente de Ucrania, usted estaría monitoreando cada paso de ese hombre. De seguro. Pero entonces, si esto tiene que ver con la historia no solamente de Israel, de nosotros, ¿por qué no monitorear la vida de este Salvador? Así que los evangelios vienen a ser una biografía de Jesús. Mateo nos viene a establecer una biografía completa de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Cuando nos acercamos a los evangelios, nosotros nos estamos acercando a conocer a Jesús, a conocer a este Salvador. Y hay dos cosas que ocurren cuando nosotros nos acercamos a leer la biografía de Jesús. Si usted no tiene la costumbre de leer biografías, una de las cosas que hace la lectura de biografía, adicional que a veces algunas son aburridas, se lo tengo que confesar, pero hay otras que no,
es que te das cuenta que hay gente que pasó por lo que tú has pasado y peor antes que tú. Te das cuenta que esto no es nuevo debajo del sol. Y te das cuenta que hay esperanza aún para muchas circunstancias. Y eso es lo hermoso de la biografía, que fortalecen la fe. Fortalecen la manera de nosotros caminar en la vida. Entonces, cuando nos acercamos a la biografía de Jesús, definitivamente debe fortalecer nuestra fe. Pero lo segundo que provoca cuando nos acercamos a conocer los hechos de Jesús, es que provoca respuesta en nuestra fe y por fe. Es algo provocador en nosotros. Si en este recorrido con el Evangelio según Mateo, para usted no siente nada provocador en su fe, mi hermano, contacta a Paola y tengamos un tiempo de consejería pastoral. Pero no hay tal cosa como exponernos a Jesús y nuestra fe no sea provocada en respuesta. Entonces, cuando nosotros vemos, Mateo comienza con una genealogía bien interesante y nos asuste porque yo no voy a predicar todos los nombres, que algunos de ellos tienen nombre de Salmón, pero tiene mucho que ver con la estructura de lo que Mateo quiere hacer y quiere comunicar aquí. Uno de lo interesante es que Mateo es muy intencional, y si se recuerdan lo que llevo diciendo, que Mateo viene a ser el punto de encuentro desde lo que venía diciéndose del Antiguo Testamento hasta ahora. Mira dónde lo dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde el saque, por así decirlo, ya estableció cuál es el punto de encuentro. Le está diciendo, este Jesús viene de un linaje y ese linaje es el de David y el de Abraham. Y dos cosas nos está recordando y hacen eco en nuestra memoria de lo que podemos leer en el Antiguo Testamento. Él está prácticamente apuntando a los dos pactos que hizo Dios, uno con Abraham y otro con David. Con Abraham lo vemos en Génesis 12. ¿Y qué es lo que está diciendo cuando hace el llamado de Abraham? Le está diciendo, en ti serían benditas todas las naciones. Habría una simiente que provendría, gracias. ¿De dónde? De Abraham. De Abraham. En la cual serían benditas todas las naciones. Lo segundo es que a David, él les recordó en 2 de Samuel capítulo 7. Ya en lo último de David, le estableció en ese capítulo 7 tan central para nuestra interpretación bíblica, que el reino de David estaría establecido por siempre. Y mira cómo se lo dice en ese capítulo 7. Si tiene su Biblia me puede acompañar. Porque en ese verso 16 le está diciendo, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. David murió. David no permaneció por siempre. Pero había una promesa de que esa casa de David y ese reino sería establecido. Y por eso es que nosotros vemos tanto en el Antiguo Testamento que los profetas vienen consistentemente hablando de la raíz de David, del trono de David, del reino de David sería establecido. Porque el pueblo de Israel está en la expectativa de que alguien como David, que un Mesías Salvador como David debía de llegar. El pueblo siempre estuvo en esa expectativa. El pueblo no sabía que venía uno y se iba a llamar Jesús. Yo no tengo esos detalles. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es que el pueblo de Israel estaba en la expectativa de que un rey de la descendencia de David sería establecido y salvaría a su pueblo por siempre. Y cuando usted está en cautividad, cuando usted está en esclavitud, cuando usted viene pasando la salsa y el guayacán, y cuando usted está prácticamente exiliado, usted siempre va a tener una esperanza de que las cosas van a cambiar un día. Aunque se coma el gusanito una y otra vez. Pero siempre hay una esperanza de que todo pueda cambiar. El pueblo de Israel estaba de igual manera. Entonces aquí está Mateo estableciendo un punto de encuentro, diciendo, hey,
¿Se acuerdan del hijo de David que veníamos anunciando? Aquí está este Jesús. Y les digo, Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham. O sea que está diciendo, Él es el cumplimiento del pacto que fue dado a Abraham y a David. Y aquí está donde empieza entonces toda la genealogía. ¿Y qué significa todo ese reguero de nombres? Lo interesante, a diferencia de otras genealogías, es que este reguero de nombres no termina con María, termina con José. Porque una de las cosas que está demostrando Jesús es, este es judío. ¿Y por qué es importante demostrar que Jesús es judío? Era importante mostrarlo para que supieran que era judío, pero venía a salvar gentiles también. Y lo más interesante es que dentro de esa genealogía judía que Jesús, más bien Mateo está estableciendo desde el inicio, él pone 4 nombres que no caen dentro de los que son judíos. Y son 4 mujeres. 4 mujeres calientes en esa genealogía. Y a veces las esposas, ¿verdad?, se ponen calientes, pero no es de eso. 4 mujeres. Pero cuando nosotros miramos esas 4 mujeres, ¿quiénes son? Primero, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Y de ahí de todas usted me podría decir, Ruth era moabita, así que posiblemente era judía. Lo que sucede es que en el Antiguo Testamento, después de la 10ª generación, no eran admitidos los moabitas dentro de la asamblea de los judíos. Así que eran 4 gentiles. ¿Sabe por qué Mateo está haciendo eso? Porque está recordando, este evangelio, este hijo de David, llegó para judíos y para gentiles. Llegó para todos. No llegó para un solo grupo. Y este es el evangelio de Mateo. Así es el punto de encuentro de Mateo, relacionándonos a Jesús como el hijo de David, y el punto de encuentro para entender cómo se cumple el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Ahora, José tuvo otro punto de encuentro. Cuando nosotros seguimos leyendo, luego de toda esa genealogía hasta el verso 16, 17, del verso 18 en adelante, nosotros vemos que se comienza a relatar el encuentro de José. Y es el encuentro de José con el cumplimiento de una promesa o una profecía. ¿Por qué? Porque nos dice, mira cómo dice el verso 18, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Aquí está Mateo narrando. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué José se encuentra? Hay otro punto de encuentro aquí, es que José se está encontrando con el cumplimiento de una profecía y una palabra que el Señor venía hablando desde hace muchísimo tiempo. Pero mira lo interesante, lo primero que ocurre con José, que cuando José se encuentra con la realidad de que su prometida está embarazada y él no fue, no la toqué, dice que él, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Y esto tiene una razón de ser, porque en Deuteronomio 22, la ley establecía algo bien particular para las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio. Lo primero era que si un hombre descubría que no era virgen, cuando llegaba al momento de la boda, prácticamente lo que sucedía es que la exponían públicamente para que la acusaran y delante, o sea, si era falso lo que el hombre decía, al hombre le caían a pedrada. Pero si se descubría que la mujer había sido infiel y era verdad lo que el marido estaba diciendo, ¿saben lo que hacía la ley, lo que establecía? La llevaban a la casa del padre y frente a las puertas de la casa del padre, toda la comunidad apedreaba a esa mujer.
Por eso es que diciendo que José, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, José sabía lo que iba a pasar si exponía a María por su embarazo. Sin embargo, aquí está José encontrándose con este cumplimiento y un ángel del Señor se encuentra con él y lo interrumpe y le recuerda: hey José, lo que viene de María es del Espíritu Santo. Y José pudo entender. Pero mira lo interesante, que el ángel le da unas instrucciones a José. ¿Y qué tenía que hacer José con él? Le tenía que poner un nombre. (22) Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando José despertó, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Así que tenía una encomienda: ponle un nombre y le vas a poner Jesús. Él es Emanuel, pero le vas a poner Jesús. Pero déjame decirle que a diferencia de usted y a mí, José hoy no tenía, ese momento José no tiene una preocupación que la que tenemos tú y yo cuando estamos criando ahora, los que estamos criando. ¿Qué será de mi hijo? Eso es una petición de oración por mis hijas. ¿Qué será de ella? Señor, guárdala. Y hay peticiones como padres que tenemos: Señor, guárdala en esto, preserva en esto, cuídala en esto. Oramos ahorita, el pastor Joel oró por llevarlo a la escuela. ¿Sabes? La preocupación de nosotros hasta que nuestros hijos no estén realizados, en el sentido de se puedan sostener, estén trabajando, estén casados, tengan hijos y sobre todo le sirvan al Señor. Eso yo creo que va a estar siempre en la petición de un padre. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué ocurrirá con ellos? José no tenía esa preocupación, porque ya Dios le estaba diciendo por medio del ángel: este hijo iba a salvar a su pueblo. Así que ya José sabía que no tenía ninguna preocupación. La obra de Jesús sería salvar a su pueblo. Y esto es lo más poderoso que Mateo nos está compartiendo en este inicio de su biografía de Jesús. De que este niño vendría a salvar un pueblo. Y esta es la promesa de un nuevo pacto, una nueva relación de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque aquí suceden dos cosas. Lo primero es que Mateo va a Isaías y Mateo va a Ezequiel para tomar parte de esa narrativa y poder aplicarla y conectarla con la obra de Jesús. ¿Qué significa eso, pastor? Significa muchísimo, porque yo creo que es la sustancia de todo lo que se está diciendo aquí. Cuando Mateo les recuerda a nosotros aquí en la lectura y en su narración de que el ángel le está diciendo en ese verso 21 a José: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Mucho tiene que ver con la promesa anunciada en Israel desde que tuvieron en cautiverio en Babilonia. Yo quiero que entiendan algo. Cuando el pueblo de Israel es llevado en cautiverio, fue llevado en cautiverio como por etapas. Y hubo una primera etapa, un remanente inicial que salió y fueron llevados en cautiverio mientras parte del pueblo permaneció en Jerusalén. ¿Me siguen hasta ahí? En ese remanente que se llevaron ese grupito como por bloque, muy parecido a lo que nosotros vimos con los judíos en la antigua nazi, los fueron llevando. En ese primer grupo se llevaron a un tal Ezequiel, profeta Ezequiel. Y al profeta Ezequiel se lo llevaron con 30 años de edad. Y este profeta Ezequiel estaba listo para ya servir en el parte sacerdotal como levita, porque esa es la edad. Pero está en cautiverio. Dios levanta a Ezequiel para hablar al pueblo mientras está en cautiverio en Babilonia. ¿Por qué? Porque entre los 40 y pico libros capítulos de Ezequiel, lo que hace Ezequiel es que comienza a tomar poesía y a dramatizar de una manera muy particular
el mensaje de Dios para el pueblo de Israel que estaba en cautividad. Así que Ezequiel está en cautividad y Ezequiel ve lo siguiente, que el pueblo de Israel comienza a desanimarse, el pueblo de Israel comienza a adoptar los dioses de Babilonia y comienzan a levantar culto a los dioses ajenos. Y por eso Ezequiel comienza a comportarse y a dramatizar diferentes tipos de mensajes. Se dramatiza como si fuera un cordero, se rapa la cabeza y hace un sinnúmero de cosas. Por eso el libro de Ezequiel proféticamente es tan rico en poesía y prosa, porque viene a comunicar el mensaje de Dios para su pueblo. Pero hay algo que sucede, que el pueblo de Israel se entrega en rebeldía y desde el capítulo 11 en adelante en Ezequiel, Dios comienza a anunciar que va a haber una destrucción del templo. Los babilonios destruyen el templo, la esperanza del pueblo y de Ezequiel se viene al piso porque le están destruyendo su templo, su lugar de morada. Pero Dios le dice, yo voy a hacer las cosas nuevas. Y ya desde el capítulo 11 en adelante, Dios viene a dar unos destellos, a recordarle que Él va a hacer algo nuevo en medio de su pueblo. Y que Él los va a traer de regreso a su nación. ¿Y se acuerdan cuando la imagen de los famosos el valle de los huesos secos? ¿Eso sí se recuerdan? Esa es la imagen que poéticamente o metafóricamente Dios le da a Ezequiel para poder proyectar la condición de su pueblo, como si fuera un valle de huesos secos. Pero no solamente ese, que hay otra imagen que usted sabe también, la de un corazón de piedra. ¿Cierto? La cantamos, corazón de piedra y todo eso, un corazón de carne. Eso es de Ezequiel. Es la condición del pueblo. ¿Y qué está sucediendo? Que en un momento dado, Dios habla a Ezequiel y le dice estas palabras en Ezequiel 36, 28 y 29. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo. Y yo seré vuestro Dios, os libraré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros. Capítulo 37, verso 23. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de las transgresiones, sino que los limpiaré, los libraré de todos los lugares en los que pecaron, y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Este es el lenguaje que Mateo está haciendo alusión cuando el ángel le está hablando a José. Y le está diciendo, salvará a su pueblo de sus pecados. Es este Mesías que se viene esperando desde que el pueblo estaba en cautividad y viene siendo anunciado por medio del profeta Ezequiel. Pero miren lo más hermoso. Es que Dios sigue cambiando el escenario con Ezequiel a tal punto que los últimos libros del libro de Ezequiel, y yo creo que es bueno que prediquemos algún momento de Ezequiel, Dios le da una visión de un gran trono o un gran templo. Dios comienza a cambiar la imagen de Ezequiel acerca de la destrucción de aquel templo y comienza a darle todo el layout, todo el plano de lo que será el nuevo templo donde habitará la presencia de Dios. ¿Y saben cómo termina el libro de Ezequiel? En el capítulo 48, verso 35, la ciudad que Dios le revela a Ezequiel se llama El Señor está allí. Así termina el libro de Ezequiel. El Señor está allí. Así que Mateo viene a estar anunciando ahora que en el nacimiento de Jesús viene un cumplimiento de aquel que va a salvar a su pueblo y en cierto sentido, Emanuel también viene a ser el Señor está allí. Dios con nosotros. Y utiliza esa propia también de la imagen de Isaías, porque en la imagen de Isaías también vemos en el capítulo 7, que es donde se anuncia proféticamente por medio de una virgen que va a nacer un hijo y que se llamará Emanuel. El rey Acaz en ese momento no entendió la señal porque tenía varias ciudades, entre ellas Judá, y la tenía allí el reino de Israel en contra, y otro de los reinos que no me acuerdo ahora. Yo tengo mucha historia por el día de hoy. Y lo tenía en contra.
Y Dios le dice, te voy a dar una señal por medio del profeta Isaías. Toma, le dice, no, yo no quiero señal. Y dice, pues no la quiero, como quiera te la voy a dar. Y proféticamente Isaías entonces habla de este nacimiento, que no viene a cumplirse hasta mucho tiempo antes en la historia. Pero ¿quién es este Emanuel? Porque en capítulo 7 se anuncia esa señal. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo 9 de Isaías, verso 9, verso 6, se nos está describiendo en el capítulo 9 este Emanuel, este niño. Y el verso 6, mira cómo lo describe. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Se dan cuenta que este no es un texto solamente para Navidad. Celebramos muchísimo admirable consejero y cantamos aquí una y otra vez, pero se nos describe como un Dios todopoderoso cuya soberanía sería establecida en el trono de David. Este es el Mesías. Y aquí Mateo nos está recordando, este niño no solamente va a salvar los pecados del pueblo y lo va a rescatar, que en el contexto de salvar, de acuerdo a Ezequiel, es un contexto de limpiar, transformar, restaurar y reconciliar, sino que ahora también este niño, Emanuel, Dios con nosotros es identificado como todopoderoso. Es un niño que tiene soberanía y autoridad. Es un rey, un Mesías con soberanía y autoridad. Entonces, ¿se dan cuenta lo importante de lo que está haciendo Mateo aquí? Y es que aquí en estos últimos versos del 22 al 25, no solamente José se encontró con el cumplimiento profético, es que ahora nosotros estamos viendo que es Emanuel, Dios se está encontrando con nosotros. ¿Se dan cuenta? Mateo nos lleva a un punto de encuentro con el cumplimiento del Antiguo Testamento, José tiene un punto de encuentro con el cumplimiento profético y Emanuel, Dios con nosotros, se está encontrando con nosotros. Eso es lo que está diciendo Mateo. Mateo es rey, es el Mesías que venimos esperando, que no solamente va a limpiar y transformar nuestros pecados, sino que también tiene autoridad y es soberano sobre todas las cosas y está en su santo trono. Este es el Evangelio de Mateo. Pero ¿cuál es el Evangelio para nosotros hoy? ¿Qué nos comunica Mateo para nosotros hoy en su Evangelio? Yo quiero que entendamos tres cosas esenciales para no extenderme más. Primero, es que entendamos que el origen de nuestro Jesús es un origen divino. Lo que está relatando Mateo en toda esta genealogía y de la manera que la secuencia y la relación que está estableciendo desde el Antiguo Testamento, con cada nombre, con cada descendencia, nos recuerda que es un origen divino. Pastor, pero cualquier no creyente puede decir, es difícil de creer eso. Sí, porque es por fe. Pero ¿sabe lo que me da seguridad a mí? Saber que esta fe no fue concebida por un éxtasis. Esta fe no fue concebida bajo los efectos de una droga o un alcohol. Esta fe ha llegado a nosotros porque Dios intervino en la historia de una manera divina, a tal punto que hoy podemos ver toda esta genealogía recordándonos que el origen de Jesús es divino. Y tu problema y mi problema necesitan una intervención divina. Porque no hay ninguna solución terrenal que tú puedas encontrar. Esto nos invita a vivir de una manera.
y a caminar de una manera. Y a vivir con confianza de la fe que ha llegado a nosotros por este rey davídico que se llama Jesús. La fe que ha llegado a nosotros y que Mateo nos narra hoy como biografía de Jesús es un llamado a que tú y yo confiemos en Él. Confiemos. Confiemos. Nuestra fe es divina. Sí, hay cosas que tú no necesitas tocar para tú decir, hey, yo necesito eso. Tú necesitas una fe divina. Y qué bueno que es divino nuestro Salvador. Porque es lo único que puede cambiar la circunstancia. Es lo único que puede responder a nuestra necesidad. Así que nos comunica, confiemos. Lo segundo, nos recuerda que la misión de Jesús es salvar. Dios está salvando individuos y lo vamos a estar viendo a través de todo el progreso de Mateo. Pero a la misma vez que está salvando individuos, Dios está formando una comunidad. Es un pueblo suyo, es una iglesia para Él. Y no solamente una iglesia local, es una iglesia universal. Es todo un cuerpo a través de todas las naciones que Dios continúa obrando para salvación. ¿Para salvar de qué? De pecados. Dios sigue acumulando, Dios sigue obrando. Y cada uno de ustedes es un testimonio de la obra de ese Salvador. Y quizás una pequeña y buena representación de lo que Dios está haciendo es que algunos de ustedes están aquí desde hace 8 años atrás y saben el grupo que era y lo que somos hoy. Y usted va viendo cómo ese grupo, y como decía una persona, qué hermosa se ve la iglesia porque va creciendo. Bueno, es que Dios está obrando, Dios está salvando, está salvando, está salvando. Y salva por allá a Oscar y lo trae aquí. Y salva por allí a Brian y lo trae aquí. Y salva a Maor y la trae aquí. Y salva a Wilmar y la trae aquí. Y salva a Xavier y lo trae aquí. Y Dios va haciendo un cuerpo a nivel de todas las naciones. Y Dios está llamando para salvación. La pregunta es, ¿de qué te salvó Dios a ti? ¿De qué te ha salvado Dios a ti? Ay, pastor, me salvó de un accidente, de pagarle la luz tanto, me salvó de que Hacienda no me cobrara tanto. No, yo no estoy diciendo eso. ¿De qué te salvó eternamente a ti? Mírate en el espejo espiritual que yo siempre saco de vez en cuando. ¿De qué te salvó a ti? ¿Dónde estarías tú si Cristo no te hubiese alcanzado? Si Jesús, el hijo de David, hijo de Abraham, no te hubiese alcanzado. ¿Dónde tú estarías hoy? ¿Dónde estaría tu casa? ¿Dónde estaría tu matrimonio? ¿Cuáles serían las consecuencias de haber estado entregado al pecado? Algunos me miran como el pastor no me mire que conoce los pecados míos. Yo los conozco, olvídese. ¿Dónde tú estarías hoy? ¿Sabe por qué esa pregunta es tan importante para nosotros? Porque determina muchísimo cómo respondemos a ese Jesús. Determina muchísimo cómo tú y yo nos encontramos respondiendo a ese Jesús hoy. ¿Cómo es posible que tu alma fue salvada de las garras del infierno? Y quizás algunos estaban más altos del lago de fuego y otros estaban con el dedo del pie tocándolo. Pero allí Dios te agarró y te sacó. Y tu alma fue salvada. La pregunta es, ¿cómo tú vives hoy? ¿Cuál es la respuesta de tu alma hoy? Porque a veces nos enfocamos, ¿cuál es la respuesta física de que yo hago esto por la mañana, hago esto por la tarde? Pero es la respuesta de tu alma. ¿Cómo tú respondes hoy en la manera que tú vives?
No solamente el Evangelio según Mateo para hoy nos llama a confiar en la veracidad, en la divinidad de la fe que se nos ha sido entregada por medio de Jesús y en una intervención divina del Espíritu Santo y su palabra, es que también es una provocación a adorarle y a vivir para Él, a responder a Él. Y tercero, la oferta que Jesús está haciendo desde el inicio, que se viene anunciando su nacimiento, es una oferta de reconciliación. En esa encarnación de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, el énfasis es que hay una presencia divina con nosotros, que nos está reconciliando. Por eso cuando nosotros vamos a Mateo 18, 20, lo vemos como énfasis en Mateo desde el inicio. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y qué interesante que el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, termina en el capítulo 28, Jesús recordándonos que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De principio a fin es un Dios con nosotros. Es el recordatorio, el cumplimiento de lo que se viene anunciando a través de Ezequiel. La ciudad, la morada del Señor, el Señor está allí. El Señor está ahí. Y esa énfasis de presencia divina es precisamente un énfasis de reconciliación. De que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, siendo 100% humano, 100% Dios, pero es el único que pudo interceder en nuestro lugar delante de Dios Padre. Y ese Dios con nosotros significa que nos ha reconciliado. No solamente te están limpiando. Yo quiero que usted entienda eso. Una cosa es que tú vengas y limpias a alguien y te limpiaron y sigue por ahí. Pero otra cosa es que te limpian y te dice, estoy contigo. Estoy contigo. Te he acercado a mí. Te he acercado completamente a mí. Entonces, si este Emmanuel nos ha reconciliado y un Dios todopoderoso para reconciliar, ¿qué haremos tú y yo con su autoridad? ¿Qué hacemos tú y yo con su autoridad? Eso nos recuerda que su soberanía y su autoridad ha sido establecida sobre el trono de David. ¿Qué haces tú con su autoridad? ¿Qué haces hoy, 4 de agosto, con su autoridad? ¿Cuánto de su autoridad determina en tu vida la respuesta de tu alma? ¿Qué significa? Que no solamente confiamos, no solamente respondemos en adoración. Tenemos que rendirnos, amados. Ante su autoridad debe haber una rendición de voluntad, de vida, de pensamiento, de quien tú eres. Lo que pasa es que pensamos que la rendición de nuestra vida va acompañada de un levantamiento de manos, de un cantar, de un arrodillar y de una práctica de cosas en nuestra vida. Si para usted es así de sencillo, go ahead. Pero yo quiero que usted sepa cómo es para mí. Es como si tuviera un velcro en el corazón y me lo estuvieran rasgando una y otra vez. Porque yo no quiero entregar mi voluntad. Mi esposa y yo nos intercambiamos muchos memes. En mensaje en privado. Y uno de los más recientes que ella me compartió fue este personaje que decía que reconociendo cuando tenía que ir a pedir perdón a su esposo, pero no quería. Y estaba en grito así. Y a veces es así. Rendirnos es como si nos estuvieran rasgando el alma porque no queremos
Sin embargo, su autoridad requiere de nosotros una rendición. Hoy lo puse porque era parte de mi devocional en esta mañana, pero mientras leía el devocional, el autor C. John Miller decía lo siguiente, y va en esta línea. Queremos que Dios nos salve, pero no queremos abandonar nuestro trono. La fe, sin embargo, se trata de reclamar a Cristo con humildad. Se trata de ver tu propia insuficiencia, tu propia necesidad y pedir ayuda a gritos. El problema nunca es la insuficiencia de Dios, su salvación o su Cristo, sino más bien que el corazón todavía está en el trono y debe descender para encontrarse con Jesús. El problema no es este niño que ha nacido. El problema es que tú y yo todavía nuestro corazón lo queremos en ese trono. Pero hoy Mateo nos ha recordado que todo lo del Antiguo Testamento se ha cumplido en Jesús, se ha encontrado en nosotros, para que cuando tú rindas tu corazón, lo bajes del trono, tú puedas vivir en seguridad de esta fe con una respuesta en adoración y con una rendición al señorío de nuestro Jesús por todos los días. Que el Señor nos ayude a ser hallados fieles en esto. Inclinamos nuestro rostro.